¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. La multinacional Lactalis continúa con su amenaza de cerrar la factoría de Lauki en Valladolid el próximo 30 de septiembre. Los trabajadores de la planta continúan con sus movilizaciones y desde la Junta insisten a Lactalis para que escuche algunas de las ofertas que se han oído en los últimos días para hacerse con esa planta. El caso es que se están sumando esfuerzos para que Lactalis no se obceque y no arruine el futuro de tantas familias. La nueva portavoz del Ejecutivo se estrenaba con un tema que conoce bien. La Junta no tirará la toalla con Lauki. Compromiso con los trabajadores, todo. Y insistencia y presión a Lactalis para que revoque esta decisión de cierre hasta donde haga falta. El Ejecutivo no entiende que la empresa diga ahora que no hay tiempo para analizar las ofertas y así se lo ha trasladado la propia Marcos a la Unión Europea y al presidente de la compañía. Que Lactalis en este momento tiene, cuando menos, conocidas por nosotros, dos ofertas diferentes de empresarios, de entidades que se quieren hacer cargo de la empresa y que no son competidoras de Lactalis. El Gobierno regional está analizando todas las posibilidades y anunciará sus medidas el lunes por la tarde. Descartan un boicot a otros productos de la marca, pero no acudir a los tribunales. Además de la situación de los trabajadores de Lauki, otro asunto es prioritario, la situación de las comarcas mineras, que Herrera analizará con el ministro Luis de Guindos en los próximos días en una reunión. Este jueves el Gobierno regional ha aprobado 1,2 millones de euros para la contratación de trabajadores en 24 municipios mineros. Día de estrenos, ya lo han visto en el Consejo de Gobierno, se estrena la portavoz y se estrenaba el consejero de Empleo. Carlos Fernández Carriedo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Le felicito evidentemente por el cargo, aunque se ha producido en las circunstancias en las que se ha producido, pero entiendo que es importante el empleo y asume usted una responsabilidad pues, bastante clave, ¿no? El empleo al final es una prioridad en la Junta de Castilla y León. Sin lugar a dudas. Bueno, primero es verdad que es una cuestión a lamentar lo sucedido con Rosa Valdeón. Yo estaba además muy contento trabajando en las Cortes de Castilla y León, llegando a acuerdos con los demás grupos parlamentarios. Y asumir el empleo es una de las políticas estrellas de Juan Vicente Herrera. Crear puestos de trabajo supone mejorar la vida de la gente que encuentra un empleo y no lo tenía, pero supone mejorar fondos para el conjunto de la economía, para el presupuesto, y si hay más fondos para el presupuesto habrá mejores servicios públicos y más cohesión social. De momento usted ha comenzado con muy buen pie. El líder de Comisiones Obreras en Castilla y León, Ángel Hernández, decía hace unos pocos días, cuando se conoció su nombramiento, que le parece una muy buena elección por parte de Juan Vicente Herrera. Yo tengo una excelente opinión de ellos también. Y lo más positivo es que la política de empleo en Castilla y León la hacemos entre todos. No es algo solo de la Junta de Castilla y León, es fundamentalmente de toda la sociedad, de los agentes sociales y económicos, de los sindicatos y de los empresarios de nuestra comunidad, que son tremendamente exigentes a la hora de demandar y pedir acciones en favor del empleo, pero también extraordinariamente responsables a la hora de comprometerse con las soluciones. Y yo creo que en Castilla y León podemos estar muy orgullosos del clima de diálogo que hay y también de la responsabilidad y exigencia que tienen los agentes sociales y económicos de nuestra comunidad. Eso significa que el diálogo social seguirá siendo una de las prioridades del consejero de Empleo, ¿no? Es consustancial al proyecto de Juan Vicente Herrera, el diálogo social, y somos la única comunidad además que lo tiene instaurado en el conjunto de España, porque aquí sí hemos pasado la crisis económica en sus peores momentos de dificultad con un clima social más aceptable, ha sido precisamente por esa responsabilidad para sacar adelante proyectos. Ahora que todavía hay mucho paro, pero tenemos a la vista términos ya de creación de empleo, de reducción del nivel de paro, pues estamos en condiciones de plantearnos objetivos que eran imposibles en la época de crisis. Y esos objetivos que tenemos ahora por delante los queremos hacer de la mano de los sindicatos y de los empresarios. ¿Y cuáles son los objetivos prioritarios? Entiendo que al final la línea de continuidad será la que había marcado su predecesora Rosa Valdeón, pero ¿cuáles son los que se ha fijado usted en estos pocos días que llega en el cargo? Pues nos hacen falta más empresas y más grandes para que tengamos más empleo, que el empleo sea de más calidad, porque sea un empleo más estable, que sea más seguro, que seamos capaces de prevenir los riesgos laborales y que tengamos también una atención especial para aquellos colectivos, aquellas personas con más problemas, las mujeres que no pueden ascender en su puesto de trabajo, las personas con discapacidad que tienen dificultades para el acceso a un puesto de trabajo. Yo creo que son retos fundamentales para los próximos años. Si conseguimos acabar la legislatura con más empleo y con menos paro de lo que tenemos hoy, habremos recorrido un camino muy importante en relación con nuestros objetivos. Y le pregunto por retos más cercanos. La hemos escuchado a la consejera portavoz, a Milagros Marcos, hablar de la situación de la UCI, pero el consejero de Empleo, ¿qué cree que se puede hacer desde la Junta de Castilla y León, que se puede hacer a mayores para
ayudar a estos trabajadores que ven como dentro de pocos días la empresa va a cerrar? Todo lo que esté en nuestra mano. No queremos hablar del día después, queremos hablar del día del presente. Lógicamente, todo tipo de incentivos, ayudas y apoyos desde el punto de vista económico para las empresas que quisieran hacerse cargo de esa fábrica. Y, lógicamente, desde el punto de vista del empleo también, para que este empleo sea un empleo indefinido allí en el territorio. Lo que hace falta también es que Lactalis quiera vender Lauki a una empresa que lo quiera comprar. Y hay empresas que lo quieren comprar que no son sus competidores, y es importante que permanezca la presión hacia Lactalis para que Lactalis acceda a esta venta y que haya futuro. Lo hemos hecho con otras empresas. Lo hemos hecho con empresas que fueron sensibles ante una crisis industrial y vendieron a grupos industriales que tenían un proyecto industrial para el futuro y salió bien, y lo mismo queremos que ocurra en el caso de Lactalis. Hemos escuchado en esa información en la que se hacía un repaso de lo que ha acontecido esta mañana en ese Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, donde también anunciábamos que el presidente Juan Vicente Herrera se va a reunir en breve con el ministro de Economía en funciones, con Luis de Guindos, para abordar también el futuro de la minería, y ahí estamos hablando también de muchos puestos de trabajo que están en juego, que están en el alero. La política de la Junta, ¿cuál va a seguir siendo respecto a la minería? Entiendo que seguirán habiendo pues, nuevos planes para intentar incentivar otro tipo de negocios, de iniciativas en la comarca, porque el futuro del carbón sigue siendo muy negro. Pero queremos comprometernos. Nosotros pensamos que todavía hay un hueco en el mix energético para el carbón, y hay que defender el carbón como un sector estratégico en nuestra comunidad. Y lo que hace la Junta, además de esta defensa, es comprometerse. Hemos aprobado un plan de dinamización de las cuencas mineras, pactado también con sindicatos y empresarios, y esta mañana el Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado 1.200.000 euros para municipios mineros, de León 24 municipios, de Valencia 7 municipios, en donde vamos a conseguir contratar a trabajadores por un tiempo total de 6 meses adicionales, y con un importe para cada una de esas situaciones de 10.000 euros. Y esto se une además a las ayudas que ha habido a principio de año, que fueron 2,5 millones de euros para estos municipios mineros, también para contratación de trabajadores, y lo que es el plan de empleo local. Yo creo que es muy importante que nos sigamos comprometiendo con el futuro de las minas y de las cuencas mineras, con todo tipo de ayudas e iniciativas, y además seguimos pensando que la mina, el carbón, debe tener un sitio en el mix energético de nuestra comunidad autónoma. Llevamos tiempo hablando de la reforma del ECIL, del Servicio de Empleo de Castilla y León. ¿Cómo se puede conseguir que de verdad el ECIL sea un servicio de colocación, una agencia de colocación? Porque al final la gente que va al ECIL o que podía ir antaño al INEN le daba la sensación que pocas veces salía con un puesto de trabajo. ¿Cómo se puede hacer del ECIL un servicio más efectivo para de verdad encontrar un puesto de trabajo? Tenemos que contar con todos. Lo más importante, lógicamente, para que haya esa posibilidad de encontrar un puesto de trabajo es que la economía crezca y que se cree empleo. Esta es una realidad que se produce hoy, que no se produjo en los momentos más críticos de la crisis económica. Hace falta la empleabilidad, que los trabajadores que están en paro y los que no lo están también tengan una cualificación lo mejor posible. Es un hecho demostrado que las personas más cualificadas tienen menos problemas a la hora de encontrar un puesto de trabajo, por tanto la formación es esencial, y esa orientación que usted comenta, y no solamente la que haga el ECIL, sino queremos contar con los agentes sociales y económicos, también con las universidades y con todos los colectivos que puedan ayudar en esa tarea, donde el papel de las empresas es esencial. También la formación dual, que los trabajadores se formen en las empresas y puedan permanecer allí. Yo creo que ahora tenemos una oportunidad muy importante. Durante la crisis, gran parte de los fondos del ECIL, de las ayudas públicas, se tuvieron que destinar a ayudas para financiar las regulaciones de empleo, los aspectos más sociales, los aspectos más críticos y humanos de la crisis económica. Ahora estamos creando puestos de trabajo y podemos reducir esos fondos de esas ayudas más directas a los aspectos más humanos y más sociales y destinarlos directamente al apoyo a la creación de empleo y a la formación de los trabajadores. Y por tanto ese impulso nos puede permitir en los próximos años acelerar la creación de puestos de trabajo, porque lógicamente podemos derivar fondos de esas políticas más vinculadas a las regulaciones de empleo para fondos destinados fundamentalmente a la formación, a la cualificación, a la orientación y al empleo lo más estable posible del conjunto de los trabajadores de Castilla y León. Le quiero preguntar al nuevo consejero de Empleo, al que hasta hace unos días también era portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, por lo que ha sido noticia sin lugar a dudar durante esta semana en nuestra comunidad, y por las muchas dudas que hay en torno a si Rosa Valdeón puede renunciar a su aforamiento sin renunciar a su escaño. Para el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Zamora, con el que hemos hablado esta misma mañana, la única manera de que Valdeón deje de ser aforada es que deje también su cargo de procuradora. Para Rafael de Vega, en las condiciones actuales, solo cabe que la vicepresidenta de la Junta sea juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Solo si una persona aforada renuncia al cargo, cesa la causa de aforamiento. Y por lo tanto, ese cese en la razón del aforamiento daría lugar, desde nuestro punto de vista, a que el conocimiento del asunto no fuera del Tribunal Superior de Justicia por el cese de esa causa. Entonces pasaría a ser juzgada por el Tribunal Ordinario en el lugar de la comisión del delito, en el caso de Rosa Baldeón, donde dio positivo en el control de alcoholemia, es decir, le correspondería los juzgados de Toro. Pero, ¿y si no cambia su condición de aforamiento porque continúa siendo procuradora? En el supuesto de que se mantenga la situación actual, como procuradora, la regulación establecida en el artículo 22 del Estatuto de Autonomía establece que la competencia para seguir este procedimiento en todos sus aspectos es del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en este tipo de hechos. Privilegios de ser aforado, asegura el fiscal, ninguno, porque cuando uno es juzgado por una instancia superior se agotan las posibilidades de recurrir. Esto es lo que dicen los juristas. Hemos escuchado esta misma semana al propio Juan Vicente Herrera declarar que la vicepresidenta de la Junta no se iba a acoger a su condición de aforada para evitar los juzgados, ni muchísimo menos, ¿no? Que no se iba a acoger a ningún tipo de privilegios que le brinda el aforamiento. Pero claro, yo le quiero preguntar, y usted también dijo cuando aún era portavoz de su grupo en las Cortes Regionales que en ningún momento se iban a plantear el cese o que dejase Rosa Baldeón su escaño. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cómo se puede solventar esta situación? Pues yo creo que lo primero es que Rosa ha asumido un nivel de responsabilidad muy alto. Ha renunciado a todos los cargos en la Junta de Castilla y León, vicepresidenta, portavoz, consejera de Empleo, por un asunto que además, a medida que vamos conociendo, es evidente que se van aclarando muchas cuestiones que algunos pudieron haber criticado y que a la luz de los hechos, pues lógicamente es muy evidente, incluso las propias declaraciones del camionero, que certificaba que iba a una velocidad ordinaria, que el daño causado es apenas un arañazo que estará en el entorno de los 300 euros, que lógicamente ponen en su sitio lo que ha sido el hecho que ocurrió. A partir de ahí, yo creo que Rosa es una persona que tiene muchas cosas que aportar en la actividad pública, su opinión crítica, su conocimiento de la realidad de Castilla y León, su lado humano, pero también sus apuestas en el tema social, yo creo que tienen que ser consideradas por nuestra comunidad y el Grupo Parlamentario Popular estaría muy orgulloso, seguro, de que Rosa Baldeón siguiera colaborando con el grupo. Ayer se lo preguntaba a Pablo Fernández, al secretario general de Podemos, ¿no?, que nos acompañó también en el tiempo de entrevista. Al final, si hay que hacer algún tipo de reflexión y preguntarnos si por un error en el ámbito privado se puede cercenar una carrera política. ¿No nos estamos pasando un poco de la raya? Ella ha asumido ya muchas responsabilidades y yo creo que además el apellido Baldeón, como dijo el presidente, estará siempre vinculado a la dignidad política en Castilla y León. A partir de ahí la cuestión es, ¿nuestra comunidad debe renunciar a las ideas, las aportaciones, el espíritu crítico de Rosa? Yo creo que no, y por tanto busquemos el cauce para que esas ideas, ese coraje y esa voluntad para hacer cosas en Castilla y León siga siendo aprovechado. Y yo creo que tenemos la voluntad de ofrecerle a Rosa y de pedirle a Rosa que por favor siga trabajando en Castilla y León para el bienestar del conjunto de los ciudadanos. ¿Sabe usted ya quién le va a sustituir en la portavocía del PP en las Cortes? Pues no lo sé. El próximo pleno es el martes y miércoles. Pero mañana hay junta de portavoces ya en Segovia, y se reúne en Segovia. Sí, pero no me corresponde a mí decidir quién va a ser mi sucesor. Pero en todo caso, en el grupo hay personas muy cualificadas para asumir esa responsabilidad y estoy seguro que se van a hacer bien las cosas. Y además no es tan importante la figura del portavoz, sino el trabajo en equipo. Tenemos un grupo con personas muy comprometidas con esta tierra, muy cualificado, y que tiene las ideas muy claras de lo que queremos para nuestra comunidad autónoma. Y desde ese punto de vista yo estoy muy tranquilo que sea quien sea la persona lo va a hacer muy bien, porque además va a estar muy bien apoyada y asesorada por el conjunto de los parlamentarios del PP. Pero a usted le pedirán consejo también, ¿no? Para que sí. Digan quién. Sí, me han pedido consejos, pero lógicamente la decisión no me corresponde a mí. No. Carlos Fernández Carrido, consejero de Empleo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y a las personas que nos ven en sus casas. Gracias, buenas noches. Suerte. Les hablamos también de empleo, pero de otra situación, de las movilizaciones que han iniciado los teleoperadores de Castilla y León para exigir el desbloqueo de la negociación del convenio colectivo de este sector que emplea en nuestra comunidad a unos 10.000 trabajadores, la mitad de ellos en León. Denuncian la precariedad laboral, el 70% son contratos temporales y sueldos que en la mayoría de los casos no superan los 700 euros al mes.
Son teleoperadores. En sus manos está la atención a clientes de banca, de servicios como gas o electricidad, de seguros, de telefonía e incluso a quienes llaman al 112 ante una emergencia. A pesar de esa responsabilidad, sus contratos son precarios, a tiempo parcial y con sueldos que de media están en torno a los 750 euros. Llevan 20 meses negociando un nuevo convenio, pero la patronal no da su brazo a torcer. Por eso han empezado a movilizarse. Unos 200 delegados sindicales han salido a la calle en León, una provincia que aglutina a la mitad de los 10.000 trabajadores de este sector que hay en la comunidad. Sus reivindicaciones son claras. Para nosotros es muy poco comprensible que estamos hablando de trabajos que los call centers están abiertos 12 y 24 horas y casi nadie es trabajador fijo en esos centros de trabajo. No creemos que estamos reivindicando cosas, queremos más empleo fijo, queremos más empleo estable. Muchos trabajan por objetivos y las presiones para llegar a ellos son muchas veces agobiantes. Es un poco la filosofía que por lo menos plantea la patronal en la mesa, buscar incrementar su beneficio, pero no a cuenta de dar un mejor servicio, sino de, bueno, pues como se dice normalmente, apretar un poquito más al trabajador, ¿no? Las siguientes movilizaciones serán los días 22 y 29 de septiembre y 6 de octubre, con paros convocados en todos los contact centers del país. Enseguida llegarán los tertulianos para abordar lo que ha dado de sí esta jornada. Será después de la publicidad. Hasta ahora, no se vayan. Seguimos con el repaso de la actualidad, o más bien con el tiempo dedicado al análisis, a la tertulia. Les presento a los que me acompañan esta noche, a los dos tertulianos. Cecilio Lera, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Te has puesto de toros este verano hasta las orejas. Me he acabado torado con las ferias, pero encantado. ¿Y has estado en Tordesillas, en el Toro de la Peña, sí, o no? Estuve ayer, anteayer. Bien, ha perdido esencia, pero toda la gente va tranquila. Sí. Bueno, yo creo que ha estado bien. Pero no ha habido jaleo, ¿no? No, la evolución que se ha hecho ha sido positiva para todos. Bueno, luego veremos, por cierto, la última hazaña del Toro de la Peña, del primer Toro de la Peña, que como no se le dio muerte en el campo, esta misma tarde todavía ha vuelto a recorrer las calles de Tordesillas. Ana Rodríguez, ¿qué tal estás? Buenas noches, muy bien. Menuda semana, más entretenida que hemos tenido. Menudo inicio de curso escolar y político, caray, más divertido. Muy divertido. Y con la prensa, ya saben, como cada noche está aquí a mi lado Ernesto Escampa. Ernesto, buenas. Buenas noches. ¿Cómo empezamos hoy? Pues mira, empezamos con una detención de un guardia civil en León. Diario de León destaca en su primera que un guardia civil está entre los 7 detenidos de la banda que se dedicaba a robar a los narcotraficantes procedentes del norte de África. Diario de Burgos, los barrios periféricos surgen mayor atención y el resto arreglos históricos. El norte de Castilla, Lauqui sale a la calle en vísperas del cierre pidiendo la venta de la planta. Diario de Soria, respaldo de la Unión Europea a Soria para invertir 1,6 millones de euros en proyectos de emprendimiento social en la provincia. El Correo de Burgos, Herrera y de Guindo se citan para dialogar sobre el carbón. Diario La Razón, nuevo impulso del gobierno Herrera al empleo en los municipios mineros. La Gaceta de Salamanca, los pediatras se sublevan por el recorte del 33% de las plazas de médicos internos residentes. Diario de Valladolid, El Mundo, prorrogan la cárcel a los acusados del crimen del Club Las Vegas. El norte de Castilla, el atestado del incidente de tráfico de Rosa Valdeón tiene 104 páginas, que ya son páginas. Muchas páginas, sí, 104 páginas. No se sabe qué contarán. Bueno. La nueva crónica de León, más de 6.000 leoneses se han beneficiado de los incentivos a las contrataciones indefinidas. Diario de Ávila, la línea de ayudas al empleo estable se amplía tras agotar los primeros 51.000 euros. Diario La Razón, el Festival Internacional de Órgano de la Catedral de León duplicará los conciertos. Y, por último, Diario Palentino destaca en su primera la campaña de abonados del Quesos Cerrato, que no pudo ascender este año, a pesar de haberlo conseguido en la competición, a la primera división de la Liga de Baloncesto.
Bueno, esas son las imágenes, los titulares más destacados de la prensa regional. ¿Os sorprende ese dato? Yo lo desconocía, 104 páginas de atestado. Son muchas páginas, ¿no? Parece la Biblia. Totalmente. Es algo no sé, parece que es algo inusual. Yo no veo 104 páginas para un control de alcoholemia y un pequeño rozón a un camión. No sé qué habrá hecho esta mujer. Bueno, ¿cómo están las cosas por Zamora? Tú que pulsas el día a día de tu provincia. Pues por Zamora las cosas con este están, tema pues, será es la noticia, ¿no? Es la noticia continuada en Zamora. Pues tiene Rosa Valdeón tiene amigos y tiene enemigos. Tiene muchos enemigos, pues una mujer que ha salido muy fuerte en la política y además es un referente dentro de la provincia de Zamora por su trayectoria, por su gestión y claro, a esos amigos y a esos gente que está a favor, pues hay gente con bastante poder que está en contra, pero dentro de su propia casa, no ajena. No, ya lo hemos visto y lo hemos escuchado. Por supuesto. Os quería preguntar, porque claro, estamos últimamente preguntando a expertos, a juristas, para que nos despejen la duda que tenemos muchos, es decir, ¿tiene o no tiene que renunciar Rosa Valdeón a su escaño para poder dejar de ser aforada? ¿Puede dejar de ser aforada sin renunciar a su escaño? Pues yo que me he estado un poco documentando y buscando información al respecto para poder saber por dónde tienen que ir los tiros, ha habido casos anteriores de diputados, un diputado, por ejemplo, catalán, que quiso renunciar al aforamiento sin renunciar a su escaño y fue imposible, ¿no? Es indisoluble. Para poder renunciar al aforamiento, Rosa Valdeón tendría que renunciar a su escaño como procuradora, pero no es el único, hay varios, incluso también tirando hemeroteca, hace años Dionisio García Carnero, 3/4 de lo mismo, tienes que renunciar al escaño para poder renunciar al aforamiento. Entonces, no sé al final cómo encajarán lo que dijo Herrera en su comparecencia del martes con lo que realmente luego ilegalmente se puede hacer. Entonces, ¿qué creéis que pueda pasar de aquí al martes, que es cuando tenemos un nuevo pleno en las Cortes Regionales? ¿Creéis que puede haber algún tipo de novedad? ¿Creéis que, como pide el PSOE e insiste el Partido Socialista, antes de ese pleno, Rosa Valdeón de dejar su escaño por Zamora? Como en teoría la decisión Valdeón la ha dejado en manos del presidente Herrera, que es el presidente de su partido, y como Herrera todos sabemos que nunca se sabe lo que va a hacer, pues yo creo que es una incógnita, ¿no? que se despejará en apenas 5 días. No es complicado saber qué es lo que va a hacer, es muy difícil, porque si la decisión la tiene Herrera, yo creo que hay unanimidad y hay coherencia de todos los miembros del Grupo Parlamentario Popular y de los dirigentes populares en mayoría, ¿no? que quieren que Rosa Valdeón, que como decía Cecilia, es una persona con una trayectoria que ha demostrado que es una persona honrada, que es una persona honesta, que es una persona coherente y que bueno, lo ha demostrado en apenas 24 horas presentó su renuncia a su cargo como vicepresidenta, portavoz, consejera de Empleo, y hay unanimidad, que decían en el grupo parlamentario, en que Rosa debe de continuar, en que su experiencia debe de seguir aportando al grupo, pero ¿qué pasará? Difícil. Antes hablábamos con Carlos Fernández Carriedo, su sucesor al frente de esa Consejería de Empleo, pero hasta hace unos días, portavoz del Grupo Popular en las Cortes Regionales, insistía en lo mismo, en que no quieren desprenderse de una persona como Rosa Valdeón, ¿no? ¿Tú qué crees que hará y qué crees que debería hacer? Yo creo que Rosa es un valor importante para que deje las Cortes de Castilla y León. Y ya metiéndonos un poquito más en la historia, yo creo que se está haciendo una política un poco excesivamente inglesa en el caso de Rosa Valdeón. ¿Inglesa? Sí. ¿Inglesa es mojigata? Sí, y además que a nada que te toques tienes que dejar. Hay que diferenciar que ese día Rosa venía haciendo una gestión privada. En coche privado. En coche privado. No abusando del coche oficial. Abusando del coche público. Yo creo que Rosa debe seguir en las Cortes, indudablemente. El estar en las Cortes va a seguir estando aforada. Va a seguir estando aforada porque los únicos casos que han dejado el aforamiento fueron los dos, el senador y el diputado de Zamora del caso Zamora, Dionisio García Carnero y Peñalosa, entonces, que dejaron el aforamiento para que el tema viniese a un juzgado ordinario de Zamora, pero claro, renunciaron a su escaño de senador y de diputado. Mientras ocupes un cargo en las Cortes, bien sean regionales o bien sean nacionales, tienes aforamiento. ¿Creéis que hemos llegado a esta situación, es decir, a condenar a los políticos por
hechos que acontecen en su vida privada, por errores que acontecen en su vida privada, pues porque la sociedad al final está tan harta de otros políticos que sí que han demostrado que son unos auténticos sinvergüenzas y que se han llevado el dinero público y que han actuado precisamente contra la propia administración, contra el propio interés general, pues claro, ya no hay salida, ¿no?, para otros que cometen, no voy a decir pecadillos, porque tampoco son pecadillos, pero claro, que no son pecados que afectan directamente al interés común. Es que hay delitos y delitos. Evidentemente no puede haber una doble vara de medir en el tema de la justicia, pero hay delitos que tú has dicho, ¿no? Pues malversación de fondos públicos que ha habido, contratos amañados, un montón de delitos que se han cometido por parte de los políticos, y comparado con el de Rosa Baldeón, pues no tiene nada que ver, porque es que Rosa Baldeón, el único delito que puede haber cometido es haber conducido bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ¿no? Ella explicó que 2 cervezas combinadas con una serie de medicamentos que estaba tomando por prescripción médica y por necesidad, pues dieron esas elevadas tasas de alcohol. Y no es lo mismo, pero es verdad que ella también lo dijo claramente en su comparecencia del sábado, ¿no? Los políticos tenemos que dar ejemplo más ejemplo quizá si cabe que el resto de los ciudadanos, porque tenemos una responsabilidad porque bueno, tenemos un cargo público que servimos a los ciudadanos, pero es complicado porque se trata al final de delitos, una escala de delitos, ¿no? Por así decirlo. Y no es lo mismo cuando se hablan de malversar 885 millones de euros o de blanquear 300 millones de euros a una vicepresidenta que con su coche personal, en unas circunstancias personales complicadas, pues da una tasa de alcohol elevada. ¿Sabes por qué le ha pasado esto a Rosa? Por ser muy honrada. El 95% de los políticos hubieran ido en el coche oficial. El 95 o el 98% de los políticos hubiesen ido a Barajas a llevar a sus hijos en el coche oficial. Esta mujer ha ido con su coche demostrando honradez, que ha tenido ese problema, pues ha tenido ese problema. Que yo no la quiero eximir de su responsabilidad. Lógicamente los políticos tienen que dar ejemplo. En este caso Rosa no ha estado brillante, pero ha actuado de muy buena fe. Ha actuado de muy buena fe porque yo creo que lo peor que hizo Rosa fue no parar cuando tocó el camión. Pero es que ella explica que no se dio cuenta, que no se dio cuenta de que había tocado. Esa es la versión que ella dio en la rueda de prensa de cuando... Una avería de 300 euros. Paro, parte amistoso, se acabó. Sí, ella misma lo explicó, dice, oiga, que yo rozo a mi vecino en un garaje y le dejo mi número de teléfono para que me llame. O sea, como hacemos casi todos los ciudadanos. Casi todos, no todos. Y ya lo explicó, ¿no? Que ella no fue consciente en ningún momento de ese golpe hasta que la Guardia Civil le paró. Bueno, vamos a seguir con otros líos, con otros jaleos en la política nacional, que vuelve a estar a merced de la justicia. Hoy hemos conocido que la Fiscalía Anticorrupción pide 6 años de prisión para José Antonio Griñán y 10 años de inhabilitación para Manuel Chaves por el caso de los ERE. El Ministerio Fiscal acusa a Griñán de ser autor de delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales y a Chaves de un delito continuado de prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción cree que pudo haber cometido un delito continuado de malversación y otro de prevaricación en el caso de los ERE. Por estos motivos pide 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación para José Antonio Griñán. De los 2 expresidentes andaluces imputados es el que sale peor parado en la solicitud de penas. No pide cárcel para Manuel Chaves, pero reclama al juez que le imponga 10 años de inhabilitación para cargo público. El PSOE de Andalucía ha difundido este comunicado en las redes sociales en el que reitera su confianza en Chaves y en Griñán, pero omite al resto de imputados, como los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, para los que la Fiscalía pide 8 años de prisión. La exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, para la que solicita 6 años de cárcel. O la exministra Magdalena Álvarez y el exconsejero Gaspar Zarrías, que se enfrentan a 10 años de inhabilitación para cargo público. Son parte de los 26 acusados a los que se va a abrir juicio oral. A 18 de ellos les atribuye un delito de malversación como a Griñán o al cerebro de la trama Francisco Javier Guerrero. Y por tanto la Fiscalía pide que devuelvan entre todos los 741 millones de euros, que estima que se desfalcaron con las ayudas irregulares de los seres fraudulentos. Bueno, que estamos hablando de otros casos que tenían que ver con los políticos, aunque os voy a preguntar por este asunto, por el de Chaves y Griñán. Esto al final también... No sé si es un lío en el Partido Socialista, bueno, de hecho es un lío en el Partido Socialista y le van a tapar mucho la boca a Susana Díaz. Lo que pasa, Juanma, que la sucesión de casos es casi obscena, es decir, yo creo que son cosas tan diferentes lo ocurrido
con Rosa Baldeón de estos casos que vamos a ver ahora, de los que vamos a hablar ahora, que casi el juntarlos resulta obsceno. Sí, sí, no, hemos avanzado un capítulo más, pero claro, al final todo es política, o todos ellos son cargos políticos, o lo han sido en algún momento. ¿Vuestra opinión sobre esta noticia que conocíamos esta misma tarde? Yo creo que la prevaricación que hacen los dos expresidentes es por no tener celo en el reparto de los fondos públicos. Eso es lo principal, porque eres en España, yendo a los sitios, ahora mismo en cualquier sitio que levanten una alfombra, por empleos, por cursos de empleo, pues en toda España se han hecho muchos telares, lo cual no quiero eximir de la responsabilidad que tienen estos dos señores, que paguen, si lo han hecho mal, que lo paguen. Pero sobre todo lo que yo les pediría a estos señores es que cuando se ocupa un cargo hay que estar atento a dónde va el dinero que administras. Y estos señores han sido unos malos administradores de los fondos públicos porque se han repartido para comprar mandanga o para irse de juerga. Pero en el caso de Griñán, la Fiscalía en su escrito asegura que Griñán era conocedor de la situación que la permitió, que miró para otro lado, que impidió la fiscalización de un fondo de 855 millones de euros para empresas en crisis. Es que le pide 6 años de prisión. 6 años. Sí, porque para Chávez no hay petición de prisión, solamente pide la inhabilitación, ¿no? También es cierto que, como en el caso de Rosa Baldeón, aunque no, como decías ahora, no se pueden comparar, y es lo que yo decía, de una escala de presuntos delitos, ¿no? Bueno, pues hay que respetar la presunción de denunciación en todos los casos, pero es verdad que a los ciudadanos de a pie, que a la gente de la calle, pues este tipo de informaciones, ¿no? Pues les hace, pues bueno, que al final se les haga un juicio paralelo, tanto a Griñán, a Chávez, como a la propia Rosa Baldeón. Sí. La gente está un poquito harta de los políticos. Pues la verdad, en el estatus en que viven los políticos y la situación que tenemos en España, pues cualquier cosa que salga, el ciudadano lo airea mucho y está encantado porque que lo paguen, es lo que está diciendo en este momento actual en España. Eso en el PSOE, eso en el caso de Chávez y Griñán. En el PP no saben cómo quitarse de encima a Rita Barberá. Hoy en las Cortes Valencianas los diputados populares se han sumado al resto de grupos para reclamar que la exalcaldesa de Valencia abandone su escaño en el Senado. Ella es, les recuerdo, senadora por designación autonómica, pero nada puede hacer el Parlamento regional para revocar ese nombramiento. Rita no solo se va, sino que va a cobrar 2.300 euros más al mes cuando pase al grupo mixto. Esta vez sí, todos los grupos se han puesto de acuerdo en las Cortes Valencianas. Hasta el Partido Popular ha firmado la petición para que Rita Barberá entregue su acta de senadora. Sobre todo por ella era mucho mejor dejar el acta, que no supone en ningún caso un reconocimiento de culpabilidad. Aferrada a su escaño, pero ya no militante popular, Barberá no ha recibido ninguna llamada de Mariano Rajoy, pero sí la comprensión de su exsecretaria general. Ha hecho lo que consideraba que tenía que hacer y creo que tiene derecho al principio de presunción de inocencia. Pero no todos en el partido piensan igual. La dignidad y la ejemplaridad. Y yo creo que en este caso, en el final de su carrera política, Rita Barberá no ha ejercido ninguna de las dos. Y mientras el ministro de Justicia en funciones recuerda que hoy por hoy el escaño es de los diputados, es de los senadores, y yo creo que eso es una decisión que solamente a ella le puede corresponder. Barberá ya no está en el PP y eso allana un posible futuro nuevo acuerdo con Ciudadanos, aunque Rivera pide más. Alguna autoridad tendrá el presidente de su partido y el presidente en funciones para poder pedirle eso a Rita Barberá. No sé por qué no lo ha hecho. Críticas que en tono elevado también llegan desde PSOE y Podemos. Un partido que parece que se ha convertido en una máquina para delinquir. Lo que no es bueno para el PP tampoco lo es bueno para la Comunidad Valenciana. Además de seguir aforada, para Rita Barberá continuar en el Senado desde el grupo mixto supondrá ganar cada mes cerca de 7.000 euros. Oye, antes de preguntaros por ese empeño de Rita Barberá de aferrarse a su escaño en el Senado, también tiene su aquel, ¿no? Yo no sé si estas leyes se han hecho con los pies, pero que un Parlamento que elige sus senadores autonómicos después no les puede retirar el cargo, la confianza. Hay en los parlamentos. Caray. Entonces, ¿a quién va a representar a partir de ahora Rita Barberá? En dos parlamentos que ahora no sé cuál, sí que en dos parlamentos españoles sí se puede revocar. ¿Sí se puede? Porque tienen hecha ya la ley para que el senador esté sujeto a las mayorías que tenga en el Parlamento regional. No sé si son
Canarias y Galicia, Sí, no lo sé. pues, Hay dos. es que también es un tema del que se ha hablado hoy, hay ¿no? dos comunidades autónomas que sí pueden revocar el cargo al senador que eligen las comunidades. Por la comunidad, pues, Lo que yo ya estoy viendo una cosa es esta. Ya no está en el Partido Popular. ¿Y qué? ¿Y qué? Si fue la fundadora, el año 76. ¿Y qué? Señora María Dolores de Cospedal. ¿Y qué? Como ya no está en el PP, no, si es que no es eso. Es que esta señora ha sido defendida hasta ayer, hasta por el propio presidente del gobierno y más por María Dolores de Cospedal. No es que ya se de baja en el partido, bueno, es como si el ladrón, los ladrones tuvieran carné y le tiraran al suelo, ya no es peligroso. Así es. Ana, ¿tú cómo lo ves? Pues hombre, lo que dice Cecilio es cierto que el Partido Popular ha defendido a Rita Barberá hasta hace apenas unas horas, ¿no? Y bueno, las pocas voces que se han oído hoy sobre esta cuestión, porque el presidente en funciones no ha querido hablar del tema en campaña en Galicia, pues bueno, han sido, excepto Maroto, que sí que ha sido más crítico, las voces han sido apenas unas voces tímidas, pero volvemos a lo mismo, es que la presunción de inocencia para otro caso de presunta corrupción por desvío de dinero, cuando ella era alcaldesa en Valencia, al final llegas a la conclusión, viendo los numerosos casos de corrupción que están salpicando a este país en los últimos años, que los cargos que se le dan en el tiempo, pues al final acaban pecando o equivocándose, llamándose como se quiera, ¿no? Porque en teoría Griñanes Chávez, ¿cuántos años? 19 años estuvo Chávez de presidente, 15 ha estado Rita Barberá de alcaldesa de Valencia, pues al final, no solamente en el tema del Parlamento, de revocar la ley que impide que se pueda desnombrar, por así decirlo, a quien ha sido elegida senadora en nombre de representación de una comunidad, ¿no? En estos casos, una limitación de mandatos, un mayor control, mecanismos, pero también es cierto que en la mesa de la actualidad hay otra cosa, y es que el PP da por válido todavía el acuerdo con Ciudadanos para la investidura, y en ese acuerdo con Ciudadanos uno de los puntos es la lucha contra la corrupción. Pero pues vamos a no hablar de hemerotecas lejanas. En las últimas elecciones que hubo, no estas últimas, las de 20D, sabíamos que ya estaba involucrada esta señora Rita Barberá, y el propio Mariano Rajoy la metió en la mesa del Senado para que entre ley y ley estuviese aforada. Oye, quiero que hagamos una reflexión, porque cada vez que viene Cecilio Lera nos gusta hablar de la situación que vive el Partido Socialista. ¿Qué crees que va a pasar? Parece que ahora se ha tomado un tiempo muerto la política nacional, al menos en estos asuntos de la gobernabilidad, a la espera de ver lo que pasa en las elecciones vascas y gallegas, pero no salimos de esta. Y vosotros, los alcaldes, y lo estáis notando, ¿no? Porque evidentemente se atrasan presupuestos, claro, y hay partidas ahí paradas porque no se pueden avanzar. El no tener presupuesto general del Estado se está notando ya en las alcaldías, concretamente en mi alcaldía lo estoy notando. Tengo unas obras paralizadas porque al no haber en este momento presupuesto, haber estado cerrados los presupuestos el 31 de julio, no se hacen obras, ni no se sacan obras a concurso, ni no se inician obras porque no hay presupuestos en activo. Nada, solamente el gasto corriente, no se puede hacer frente más que al gasto corriente de nóminas y funcionamiento de centros. ¿Pero veis alguna posibilidad de que esto avance hacia un lado o hacia otro, o estamos condenados, aunque no nos lo quieran decir ya, a terceras elecciones el 18 de diciembre o el 25 o vete todos a ver? Pues ojalá que no, Juanma, ojalá. O sea, solo dices ojalá que no. Ojalá, o sea, yo solamente solo podemos tener fe más que otra cosa. Pues la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y ojalá que no vayamos a esas terceras elecciones, en teoría el 18 de diciembre, porque este país ya lleva casi 10 meses de interinidad y creo que si se estaba realmente afrontando la senda del crecimiento y la salida de la crisis, creo que es necesario que todos cedan un... Cecilio, menudos zascas que le han dado Guillermo Fernández Vara al presidente extremeño por atreverse a decir que su partido se abstenga, es decir, que algunos le han apoyado, sobre todo la vieja guardia del Partido Socialista. Lo primero, yo creo que Fernández Vara ha dicho lo que le daba la gana, y lo ha dicho bien, y lo ha dicho dentro de la libertad que tenemos en el Partido Socialista Obrero Español. O sea, que se alarme la Ferraz, pues hombre, ahí da la incapacidad que tiene Ferraz. Que es que cuando les tocas a ellos parece que están siempre dolidos. Lo primero que tenía que haber pasado en el Partido Socialista Obrero Español, si en febrero teníamos que haber tenido Congreso Federal, si no tenemos ni comités federales, si está todo sujeto a lo que dicen en Ferraz. Entonces, lo de Fernández Vara
Pues yo lo veo estupendo. No es que quiera decir que al Partido Socialista le pida una abstención. Yo quiero que el Partido Socialista siga diciendo no es no. No es no. Y al señor Mariano Rajoy que busque aliados para gobernar. Entre los nacionalistas, dices, ¿no? Ayer les buscó para formar comisiones y hace unos días les buscó para formar la mesa de las Cortes. ¿Sabes que tiene ahora más poder Convergencia y Unión? Igual tiene la misma Convergencia y Unión con 9, tiene el mismo poder en la mesa de las Cortes que el Partido Socialista Obrero Español y más que Podemos. Evidentemente se nos iba a alargar el debate si entramos en esas disquisiciones sobre lo que se puede o no se puede hacer. Yo creo que lo que tienen que hacer es negociar. Lo que tienen que hacer es, de momento, negociar. Bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es terminar, que se nos está acabando ya el tiempo dedicado a la tertulia y todavía tiene que venir el doctor autonomista. Con lo bien que estamos hoy. Sí, estamos fenomenal. Estamos pues nada, fenomenal. Has venido súper elegante, pero te mando para Zamora, ¿eh? Cecilio. Gracias, nos vemos. Ana, me marcho con mi Rosa Valdeón. Nos vemos, Ana, Ernesto, que te espero el lunes, ¿vale? Hasta el lunes. Hasta el lunes. Nos vamos a Tordesillas, hasta esta localidad vallisoletana, porque allí los vecinos han despedido sus fiestas de la forma que nunca habrían querido los defensores del Toro de la Vega. El primer toro de la Peña, pelado, ha salido por tercera vez este jueves por las calles de la localidad. Ha sido su despedida antes de que mañana viernes viaje a Salamanca para ser sacrificado en el matadero que lo ha comprado para vender su carne. La noticia estaba en aquel cajón, de ahí salía el astado que otros años ya no existía el último día de las fiestas. Esta edición, después de quedar ileso en La Vega el pasado martes, el morlaco pisaba el asfalto, por desgracia, para los aficionados. Con mucha pena de haberle vuelto a ver, porque tenía que haber muerto en La Vega, como siempre, como debía haber sido. Por lo menos le habían dado la oportunidad de estar indultado y poder volver otra vez al campo. Así es de la forma que va el matadero, o sea, es la única solución lo que consiguen estos señores. Este paseo se les hacía muy raro a los tordesillanos. Lo suyo es que hubiera muerto en el campo, no volver a verle subir aquí otra vez ahora. Aún tienen fe en que este capítulo de exhibir de nuevo al toro emblemático de su Semana Grande no vuelva a producirse. Pues hombre, es diferente, pero también es lo que hay, no podemos hacer otra cosa, de momento. Pelado pasará a la historia por el juego que dio, porque se le vio muchas más veces que a sus antecesores y porque se va al matadero sin un rasguño. El doctor autonomista debe estar a estas horas en su laboratorio y por eso nos vamos a ir hasta allí. Doctor autonomista, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te pensarás las cosas dos veces, así serás un auténtico castellano y leonés. Buenas noches, joven Pérez. Hola, buenas noches. Qué bien nos sería si antes de hacer algunas cosas nos la pensásemos dos veces. Eso debió haber hecho Rosa Valdeón antes de coger el coche el viernes pasado. Valdeón volvía de Madrid a Zamora, ¿no? 254 kilómetros que se pueden hacer en 2 horas y 40 minutos. Es la maldita dispersión territorial de nuestra comunidad autónoma que hace que todo esté lejos de todas partes. Pero, doctor, el problema principal no fue la dispersión territorial. El problema principal fue afrontar el viaje tras haber tomado un par de cervezas estando en tratamiento con ansiolíticos, las 2 cervezas más caras de la historia de la política de Castilla y León. En efecto, Rosa Valdeón debió habérselo pensado 2 veces. Lo que no se pensó 2 veces fue dimitir. La zamorana se acababa de significar pidiendo ejemplaridad tras el nombramiento de José Manuel Soria, así que por coherencia o por vergüenza torera ha dejado a Juan Vicente Herrera sin sucesora. También, sin pensarlo 2 veces, Herrera ha cerrado la herida recurriendo a sus colaboradores más leales, a de Santiago Juárez y a Carriedo. No es de extrañar, tras la reacción de parte del Partido Popular, mucho más despiadada con Valdeón que la de los propios partidos de la oposición, y es que Fernando Martínez Maillo, cada vez más poderoso en el PP nacional, es un enemigo declarado de Rosa Valdeón. Siempre se ha dicho, hay amigos, adversarios, enemigos y compañeros de partido. Adocinados e ignorantes les llamó Herrera el martes durante el acto de nombramiento de los nuevos consejeros, que se convirtió en un extraño homenaje a la dimitida, a la que todos sus compañeros de gabinete colmaron de elogios. En resumen, una política ejemplar que tras cometer un grave error hizo lo correcto, ¿o no? Espere, joven Pérez. El tema de hoy es que hay que pensar las cosas 2 veces. Yo, cuanto más lo pienso, más dudas tengo sobre la necesidad de la dimisión de Rosa Valdeón. Bueno, pero a los políticos de la sociedad les pide ejemplaridad. Ejemplaridad sí, pero ejemplaridad en todo lo que se refiere a la gestión del dinero público, a no llevárselo crudo, a no abusar del ejercicio del poder, a no colocar amigos, a no blanquear dinero del partido, a no hacer favores. Lo que le pasó a Rosa Valdeón es reprobable y vergonzoso, sí,
pero tal vez pertenezca a su vida privada. Es que la política española ha estado tan llena de sinvergüenzas que ahora nos hemos pasado de mojigatos. También hay una justicia poética en que los políticos más moralistas sean los que acaben presos de sus palabras. Pero así de cruel es la política. Como dijo Alfonso Fernández Coronel en el Patíbulo, esta es Castilla, que hace a los hombres y los gasta. A partir de ahora los políticos se pensarán 2 veces beber alcohol antes de conducir. Siempre hay que pensarse las cosas 2 veces. Eso hará el habitante perfecto, que se parece en muchas cosas a Rosa Valdeón, por cierto. Ya saben, a la vez conservador y progresista, a la vez emprendedor y funcionario, a la vez laico y con temor de Dios, a la vez castellano y leonés. Bueno, doctor autonomista, en que le veo la semana que viene, ¿vale? Hasta el jueves que viene. Adiós, adiós. Feliz semana. A ustedes también les despido. Ya saben que desde las 7:30 Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este viernes Castilla y León. Gracias por su compañía. Que descansen.